Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Múnera. Un tipo maravilloso, bueno en su trabajo, maravilloso actor. No se los vengan a dar ahora aquí. Una voz estupenda y una muy buena figura. Es un genio, eso es lo más increíble, Alan. Es un caballero. No, en eso tienes toda la razón, Alan. Paciente, comprensivo, conversador. Y sobre todas las cosas, un enamorado de lo que hace. Y voy a estar con ustedes aquí contándoles toda mi vida en Se dice de mí. El pasado 9 de febrero, Colombia despidió al reconocido actor Luis Fernando Múnera. Uno de los amigos los quiere o no los quiere. Yo he llorado la pérdida de un amigo. Hacemos un homenaje a su memoria, mostrando los momentos más relevantes de su existir. No quiero ni acordarme. Era un hombre de armas tomar, y cuando decía no, definitivamente era no. Y en mi divagación ahí, ¿yo por qué veo, hombre? ¿Esto para qué sirve? Aquí en Se dice de mí, recordó cómo fue su paso por la película colombiana más emblemática de nuestra historia. Con las uñas sin duda, pero muy digna. Paz en la tumba de este gran hombre que aportó tanto a la televisión en Colombia. Infortunadamente, no me prisioné. ¿Por qué? Por pendejo. A partir de este momento, recordarán cómo era el gran hombre de televisión, Luis Fernando Múnera. Doctor Múnera, ¿cómo le va? ¿Que me llamó? Sí, señorita, siéntese. Él se sentía muy orgulloso de haber nacido en una familia tan amorosa. El dinero nunca abundó, pero realmente jamás le faltó algo. Mi papá, que era de profesión, se hizo mecánico. Él era inicialmente campesino. Después se hizo mecánico en Medellín, en ese viejo Medellín. Le fue muy bien. Era un hombre muy inteligente, sagaz. Fue como una persona muy comprensiva con él, le apoyaba todo. Éramos yo y 4 hermanos. Mi mamá era muy estricta y muy seria. Yo recuerdo ahora que viene a propósito una anécdota, y es que mi mamá tenía fama de brava en el barrio, en todas partes. Diversión que se había hecho popular en todo el pueblo, en todo el barrio, era oír a mi mamá contando chistes. Porque mi mamá tenía un gran sentido del humor y un gran detalle para el humor, y era que nunca se reía. Era un poco más difícil, no se entendían. Lo que ella quería para él es que él fuera cura, y pues él no quería para nada estar en ese tipo de vida. Que la mamá era... Tome su cobija, tome su toalla, tome sus cositas, tome su mujer y adiós. De una mujer fuerte, de una mujer exigente, de una mujer reina de su casa definitivamente. Yo era un gocetas, para mí mi sueño era jugar fútbol. Pero resulta que hoy analizo que me faltaba una cosa muy importante: talento para jugar fútbol. Yo nunca lo tuve. Pero él siempre cuenta, como con mucha gracia, era que era el dueño del balón. En algún momento el papá le regaló un balón y era el dueño del balón y lo dejaban jugar por eso, pero realmente era pésimo jugando. Nunca jugó fútbol. Lo ama. Adora a Nacional. Es hincha de Nacional. Y siempre quiso jugarlo, pero le pasa lo que me pasa a mi tronco.
Sin saberlo, poco a poco se iba enamorando de la radio. Entró a trabajar prácticamente por curiosidad y se enamoró tanto de los medios que se retiró del colegio y no terminó el bachillerato. Tenía 15 años. Muy pequeño, desde niño prácticamente se iba y trabajaba, pues veía cómo trabajaban en Caracol Radio. Hasta que una vez en una emisora que se llamaba Radio Sinfonía, lógicamente ya no existe, le pedí un chance a un señor. Y me dijo, yo tengo una vacante para darle a usted. Pero yo pensé que era en Medellín, me dijo, no, es en Quibdó. ¿Quibdó? ¿Se va para allá? Y dije, sí, me voy. En ese pueblito conocí a una morena muy simpática que trabajaba al frente. Él en radio conoció a mi mamá, que mi mamá era una estudiante allá, de un colegio, creo que era La Presentación. Y nos caímos bien. Y después, a los 3 o 4 meses, porque eso era así, ya nos casamos, sí, bueno, sí, nos casamos. Yo cumplo mi palabra hasta el último minuto. Los esperan media hora en el jardín para que ultimemos los detalles del matrimonio. Él era el amor de su vida. Ella estaba tragada de él. Yo creo que fue la mujer que él quiso, ¿no? Definitivamente. Cuando volvió, porque pues precisamente por no tener esa buena relación con la mamá, también buscó salir y buscó como formalizar su propio hogar aparte y pues ya llegó, fue casado. La llamé por teléfono del aeropuerto y le dije, mamá, vengo acompañado. Y ella se quedó callada. ¿Quién? Le dije, mi señora. Para su mamá fue un choque emocional, no solo porque su hijo tenía escasos 15 años cuando le informó que se casó, sino que además fue con una afrodescendiente. En ese momento era un escándalo. No quiero ni acordarme. Y noté la impresión que tuvo mi mamá al verme casado. Y lógicamente, era lógico, yo tenía un poquito más de 15 años nada más. A lo largo de los años, vea cómo es la vida, ¿no? La que estaba al lado de mi mamá enferma y anciana era la nuera. Ella quería mucho a Sara después, al final de la película, y mi mamá a ella y ella a mi mamá también. O sea, todo transcurrió bien. A su paso por Se dice de mí, recordó que con su joven esposa tuvo varios hijos y se siente muy orgulloso de eso. Asegura que al principio no sabía cómo lo sacaría adelante, pero después, con amor y fe, se fueron formando. Tuve 5 hijos sensacionales, muy buenos, todos. Primero, lógicamente, en esa época fueron una carga para mí. Yo no sabía cómo sostener eso, pero lo sostuve con lucha, con trabajo. Y hoy por hoy son grandes amigos y colegas y toda esa cosa. Me ha ido muy bien, muy queridos han sido. Uno de los retos radiales más importantes de su existir fue ejercer como locutor deportivo. En aquella época decía el director, por ejemplo, bueno, ¿quién hace los comerciales? Nadie quiere hacer los comerciales el domingo, que hay fútbol. En esa época solamente había fútbol profesional los domingos, nada más. Y Müller era un hombre de una concepción tal de la vida, de su profesión, de ese teatro que a veces representamos, que él de pronto hacía un gol a la selección de Antioquia y empezaba a llorar. Y lloraba y lloraba y la gente lo aplaudía, ¿no? Y entonces él sacaba más fuerza interior y seguía llorando y hacía su gran show. Y así a través del show comenzó a conquistar muchos oyentes, ¿no? En esa época, Luis Fernando, que comenzó su formación en la radio, estaba en La Voz del Galeras, creo que era una de las emisoras de Tobón de la Roche. Y mi padre y Luis Fernando se conocieron ahí. Él iba a Caracol, él miraba, trabajaba. Trabajando en una emisora pequeña, le hicimos alguna prueba, nos gustó como narraba. Afortunadamente encontré personas que me ayudaron, cómo se daba la hora, de que estaba compuesto un micrófono, un programa de radio, como yo.
Y empecé, me empezó a ir bien. Empezó ya pues como a dar las noticias, comerciales, titulares, y así poco a poco se fue involucrando. Me encontré con un personaje que se llamaba Jaime Tres Palacios, de esa época. Y entonces le dije, hombre, yo estoy un poquito aburrido porque no gano mucho aquí en el turno que tengo por la mañana. Trabajo hasta las 12 del día, leo el noticiero, porque leí el noticiero de Caracol también. Y entonces me dijo, ¿quiere trabajar en novelas? Le dije, yo no he trabajado nunca en eso. Me dijo, lo espero mañana, que nosotros grabamos de 2 a 6. Ahí mismo, en Caracol. Y entonces, lo espero mañana para que probemos. Entonces me dio un papelito pequeño para hacer radionovela. Narraba fútbol, ojo, pero también era cantante. Con el seudónimo de Fernando Fontán, grababa en Sonolux y grabó muchos discos, cantaba muy bonito, era locutor comercial, era locutor de noticias, actor de radionovela, luego actor de televisión y posteriormente actor de cine. Es decir, era un hombre polifacético. Tenía papeles diarios, me daban todos los días. Y ya trabajaba por la mañana, así leía los noticieros, por la mañana y a mediodía. Y además hacía turno de locutor en cabina, que ahí lo hacía con Lola Ramírez, la famosa. Y de ahí pasaba, almorzaba frente a un restaurantico, pasaba a las 2 a hacer novelas hasta las 6 de la tarde con Jaime Tres Palacios. Y él siempre fue un caballero, yo diría que casi un caballero medieval. Yo creo que él es tenorino. Tenorino es aquella voz masculina que llega casi a la voz femenina. Él fue precursor de las radionovelas. Acá en Colombia se hacía radionovela como en 3 cadenas. Y él, yo creo que trabajaba en todas por su maravillosa voz. La voz que él tiene pues le ayudaba mucho para generar esa motivación que es necesaria en esas conferencias. Su oficio era ser locutor deportivo, sin embargo, había algo en su corazón que lo impulsaba a buscar otras historias. Deportivamente hablando me estaba yendo muy bien también, aunque no era lo que me atrajera, lo que me enamorara. Después llegó la actuación radial y la actuación profesional, que sí me atrajo más. Cuando la televisión empezó, una de las fuentes de su expresividad fueron los actores de radio, que tenían lindísimas voces, pero no siempre la voz concordaba con su presencia física, la presencia física de los personajes. Entonces ya empecé a perfeccionarme yo mismo. Yo decía, eso no lo hice bien, lo voy a hacer mejor. A grabarme y oírme. Entonces yo dije, no, tengo que oír consejos y ponerlos en práctica. Mira quién está aquí, Claramanta. Él llegó a la actuación pidiendo una oportunidad pequeñita a Fanny Mickey. Ay, por favor, ya le dije todo lo que sé acerca de esa tal Florelia, profesor. Tenía mucho aprecio por ella y era recíproco también. Ellos tenían una muy buena relación. Vi que estaban haciendo un reparto. Entonces, ¿por qué no me da ese papelito a mí chiquito? Bueno, me lo dieron. Me lo dio Fanny Mickey, que ella estaba, profesionalmente hablando, ya era muy sonada en el país. Y entonces lo hice. Nadie me dijo nada, ni bien ni mal. Solamente después me dieron otro y otro y otro. Entonces ya yo entendí que la cosa no marchaba mal. Nunca llegaba sin aprenderse la letra, sin tener la letra. Era un tipo de una disciplina total. No aportará ninguna dote al matrimonio. Reveló que se sentía muy orgulloso de haber sabido aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentaban. Una de las grandes ventajas mías fue que no me dediqué ni al vicio, ni al trago, ni a las mujeres, no. No, llevé una vida normal, seriamente, y no me dejé vencer por el trago. Sí bebía frecuentemente, pero no
no extraordinaria. Sin embargo, un día decidió que no tomaría ninguna clase de licor más, y así fue. Pasaron 45 años desde aquel momento. Un día salí de trabajar en alguna parte y salí cansado y me metí al barcito. Era pequeño, estilo garaje. Y entonces una media y un paquetico de cigarrillos, porque fumaba un paquete diario. Empecé a tomar y a fumar, yo solo ahí. Y en mi divagación ahí, ¿yo por qué veo, hombre? ¿Esto para qué sirve? Voy a hacer una cosa. No voy a volver a beber. Y nunca volví a tomarme un trago en mi vida. Pero de un momento a otro decidió que ya no más, que ya dejaba el trago. Ya también por otras circunstancias, ¿no? Ya empiezan a pesarle a uno los años. Desde muy joven vivía enamorado de la poesía. Tremenda, me fue muy bien. Sí. Cuando diseñamos el recital, había un grupo muy importante dentro del repertorio de poetas antioqueños. Y era una belleza porque las poesías paisas, digamos, tienen un espíritu muy local, ¿no? Y además muy grandilocuente. Y están hablando con orgullo de su tierra. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Pienso que el gusto por la poesía vendrá justamente de su profesión, la pasión que tiene por su profesión. Se convierte en personas románticas, básicamente. Mi papá es un excelente lector. Al regresar, seguirá contando su historia de vida en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Uno a los amigos los quiere o no los quiere. Yo he llorado la pérdida de un amigo. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del reconocido actor Luis Fernando Múnera, un hombre que hace unos días le abrió su corazón a Colombia a través de Se Dice de Mí. Durante un tiempo de su vida se radicó en Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Los Ángeles. Mi abuelo se va a vivir a Estados Unidos. Después, cuando se organiza allá, regresa de nuevo y a llevarse a sus hijos y a su esposa. Cuando llega allá ve la oportunidad de estudiar algo. Porque yo en realidad no tenía ninguna carrera ni nada. Y encontré que había una que era técnico dental. Y estudié un año con todos los requisitos. Siempre ha sido un tipo muy inquieto, ¿no? No se queda quieto, siempre está como montando algo, alguna cosa. Me puse a trabajar como técnico dental en los Estados Unidos y empecé a comprar equipos. Todos los equipos que necesitaba en el laboratorio los iba comprando. Ahora que recuerdo, yo fui de buenas, ¿no? Empecé a comprar cada uno de los equipos, ¿sabes? Y no los usaba, sino que en mi apartamentico los guardaba. Hasta que dije, bueno, ya, me voy para Colombia porque ya tengo mis hijos. El motivo más grande que tuvo para regresar a casa fueron sus hijos. Los extrañaba mucho y además sentía que tenía que estar a su lado para verlos crecer. Mi madre nos hablaba de los propósitos por el viaje de mi padre. Es básicamente porque de esa manera lo vivimos nosotros, como una ausencia, pero siempre claros en el propósito de este viaje. Yo tenía una misión que cumplir aquí con ellos. Y eso de traer los equipos del laboratorio y estudiar en el laboratorio, la labor profesional y todo, lo hice por ellos. Y realmente lo cumplí. Vine aquí a Colombia.
Nosotros vivimos en Quibdó mucho tiempo y él cuando llegó lo primero que hizo fue llamarnos, ¿ya? Nos trajo acá, él montó un laboratorio dental. Les enseñé el laboratorio, todas esas cosas. Empezamos a trabajar, nos empezó a ir bien, nos iba bien. Y llegó un momento también en que les dije, bueno, aquí están las llaves. Esto es para ustedes. Para los tres, hagan lo que quieran. Con eso ya saben trabajar, ya tienen de qué ganarse la vida. Y hombre, no estaba mal. Al fin y al cabo de los tres, solo uno realmente sigue como el camino y actualmente trabaja todavía en eso. Mi hermano se llama también Fernando y él fue el que aprendió todo lo del laboratorio. Estando en Colombia, decidió asumir un reto que era nuevo y desconocido para él. Quería ser actor, pero de manera profesional, y luchó hasta que lo consiguió. ¿Cómo quieres que no nos preocupemos si no te apareciste a desayunar? La primera llamada que le hicieron a él fue hace mucho tiempo y me acuerdo que fue Gustavo Carvajal para hacer un dialogando. Y empecé a poner en práctica las técnicas teatrales que le había aprendido a Buenaventura en Cali. Entonces ya empecé a trabajar y empezaba uno a ascender. Ya le daban papelitos más importantes hasta que llegó mi fenómeno especial, mi personal fenómeno especial. Anunciaban que iban a filmar una de las grandes películas colombianas y patatín, patatín. Trabajar en cine lo apasionaba. Eso le alegraba la vida. Era algo que veía inmenso, quizás el sueño más grande de su existir. Y qué bueno sería trabajar en eso. Cuando traen el teléfono alguna vez, que si puede presentarse mañana donde el señor Sergio Cabrera. Cuando vino para casting de la Estrategia del Caracol, lo seleccioné porque lo había visto en algunos papeles en televisión y tuve como la intuición de que era el actor perfecto para encarnar al culebrero de la Estrategia del Caracol. ¿Usted cree que puede ser capaz de trabajar en la Estrategia del Caracol? Le dije, claro, con mucho gusto. Trabajó en cine, no he trabajado en cine todavía, pero yo creo que soy capaz. Y me dio el papelito. En la escuela de los actores naturales habían tenido que conseguir un culebrero y un culebrero era inmanejable, ¿no? Pero Luis Fernando, haciendo de culebrero, resultó un culebrero de verdad. Y cuando él llegó con este personaje de culebrero, yo antes no lo conocía, yo decía, o es muy buen actor, o es que fue culebrero antes, o que le ayuda a ser paisa, o qué es esto, pero el culebrero parecía que lo llevara en el ADN. Y ahí está, que ni pintado el culebrero. Entonces ahí salió el alma del paisa y todo. Mejor que uno de verdad. Sergio y Humberto Dorado, que era uno de los guionistas, le permitían mucha libertad a la hora de manejar el personaje. El guión era bastante abierto, le podía poner sus propias cosas. Era paisa como él, era un culebrero. Y él en algún punto me decía que era uno de los personajes que él más amó. Y no me equivoqué, lo hizo muy bien, fue un personaje memorable. Eso no lo podía hacer sino él. Primero porque logró que fuera un culebrero, un paisa culebrero de verdad, hasta el punto que los culebreros de Medellín lo reconocieron como colega, como par. Trabajar en la Estrategia del Caracol fue un sueño que se le convirtió en realidad. Corrió el año 1993 y contó con la dirección de Sergio Cabrera. Y además con la participación de artistas como Fausto Cabrera, Víctor Mayarino, Florina Lemetre, Carlos Vives y muchos más. Fue muy difícil realizar esta cinta. Toda la Estrategia del Caracol es una entrevista que le hacen al paisa Gustavo Calle Izaza, se llama ese paisa. No todo el mundo lo sabe, pero la Estrategia del Caracol estuvo paralizada durante un tiempo por problemas de presupuesto y para conseguir dinero para terminar la película yo acepté dirigir la serie
Escalona. Y durante el rodaje de Escalona, Carlos, en varias ocasiones vimos pedazos de la estrategia del Caracol de la primera parte, y Carlos pues que se entusiasmó y me dijo que a él le gustaría mucho trabajar conmigo en la película. Con las uñas sin duda, pero muy digna. Muy digna. Sergio es un tipo muy profesional y en esa época, lógicamente, estaba comenzando, tenía la ayuda de Humberto Dorado y otros personajes. No fue bien, muy profesional se hizo, recibió muchos premios porque fue un éxito la estrategia del Caracol. Con la estrategia del Caracol batimos récord de taquilla, así la locura en diciembre. La película que venía a batir en Colombia era Jurassic Park y tuvimos más taquilla que Jurassic Park. O sea, fue muy buena y sigue vigente, sigue bella, sigue rica de ver. Y siguió siendo como un ejemplo para los nuevos cineastas colombianos, ser recursivos. Un himno de nuestro país, lo que él dice y hace ahí. Y ya en el momento de trabajar, el tipo es demasiado creativo. Y la hazaña fue contar en medio del tumulto de un desalojo, que es la historia de la estrategia del Caracol, la historia de un pueblo, de Santa Sofía del Darién, y en la mitad del tumulto cuenta la historia. Eso era una hazaña de verdad, de un poder actoral que es muy difícil de comparar y de igualar. Una frase de su parlamento se volvió célebre en nuestro país. Ahí tienen su casa pintada. Quien se inventó esa frase fue Ramón Jiménez. Esta cinta es tan importante para el cine nacional que la Presidencia de la República le dio un merecido reconocimiento. Significó mucho, muchísimo. No, que la Presidencia de la República tiene una invitación especial para usted, digo, un cóctel. Y fui al cóctel a la Presidencia. Me dijeron, no, es porque le vamos a dar a la estrategia del Caracol un reconocimiento por ser la mejor película colombiana. Luis Fernando Múnera tuvo una carrera llena de grandes satisfacciones. Él se sentía muy orgulloso de haber interpretado la voz de Jesús en Don Camilo. Fue una experiencia inolvidable para él. El protagonista es el gordo, muy simpático, muy querido, un gran colega, indudablemente. Porque el cura Camilo hablaba con Dios todo el tiempo. Entonces mis diálogos eran con él permanentemente. Era una gran historia porque era original de Giovanni Guareschi, italiano, un éxito mundial. Y empecé a narrar cuando el cura le habla al Cristo y el Cristo le contesta. Cuando él llega a ser de Cristo, yo oí esa voz en la iglesia y retumbaba, porque era una voz maravillosa. Entonces yo era esa voz que le contestaba y con la que se conectaba y conversaba y le contaba sus cuitas, tal cosa. Yo me sentía muy bien, lo hice con mucho gusto y con mucho honor y con mucha ventaja toda la vida. Y había una cosa muy rara. Nosotros hicimos esa serie en Sutatenza, que es un pueblo de Boyacá. Y las beatas, las viejitas, me decían, padre, porque yo iba de sotana, que ellas no diferenciaban entre el actor y el cura. Padre, ese es Dios, ¿cierto? Sí, ¿para qué me ponía a pelear? Pero tan raro, ¿Dios fuma? Porque él fumaba mucho. Sí, a veces se echa sus chicotes, ¿no? No es igual que llamarse Jesús Pérez, es otra cosa. Y entonces yo trataba de hacer algo digno de ese personaje. Él soñaba con ser un narrador y ha llegado realmente a una producción que se reconoce a nivel nacional. También participó en varias importantes producciones fílmicas, Paraíso Travel, Golpe de Estadio y Perder es cuestión de método. Muy dignas y muy profesionales. No tuvieron el éxito resonante que se esperaba de ellas, pero
son buenas películas. Pues Luis Fernando hubiese hecho solo la estrategia del Caracol y ya con eso se hubiera consagrado, pero pues obviamente ha hecho miles de cosas que le han dado un gran aporte a la televisión colombiana, sobre todo identidad, creo que le ha dado una profunda identidad. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Infortunadamente, no me presioné. ¿Por qué? Por pendejo. No le permito que permanezca un minuto más en mi casa, señor. O se va o lo saco a patadas en el trasero. Entramos a la recta final en la vida del actor Luis Fernando Múnera, un hombre que se destacó gracias a su talento en la radio, el cine y la televisión. Sinceramente, mucho. Añoro mucho la radio, la vida de la radio, los compañeros de radio, las técnicas radiales, mis años de radio en Pasto, trabajé en Pasto, en Cali, en Medellín. Mis grandes compañeros que a lo largo de tantos años conocí, Uweimar, todos los que fueron mis compañeros de la radio y con los cuales fracasé algunas veces y triunfé también. De todas maneras, añoro mucho la radio y la seguiré añorando, creo. Yo diría que la radio en particular le ha aportado mucho porque ha sido un ejemplo de dedicación, de trabajo, de sacrificio, de superación que vale la pena imitar por las nuevas generaciones del fútbol dedicadas a estas labores. Creo que es un hombre que ha predicado con el ejemplo. Si hubo algo que marcó su vida, fue la muerte de su entrañable amigo Luis Fernando Orozco, padre de las actrices Verónica y Ana María. Yo he tenido muchos compañeros, buenos compañeros de radio y de televisión y de teatro también. Pero un día cualquiera me encontré con un colega de tantos años con quien compartíamos de pronto alguna vez un tinto o alguna cosa. Y me encontré con que cada vez compenetrábamos más, pero ya no solamente como actores profesionalmente, sino como personas. Nos entendíamos, nos pedíamos consejos, compartíamos conocimientos y empezamos a querernos. Término bien dicho como debe ser, porque uno de los amigos los quiere o no los quiere. Yo quería mucho a Luis Fernando y él a mí también. Nos entendíamos muy bien profesionalmente y amistosamente. Y fue una de las, yo creo que la única o tal vez de las únicas veces en la vida que yo he llorado la pérdida de un amigo. Realmente así fue. Mucho valor tenía para mí. Le dio muy duro despedir a su amigo. Y esta es una lamentable noticia. A los 75 años falleció el actor Luis Fernando Orozco, pionero de la televisión colombiana y quien interpretó personajes importantes a lo largo de su carrera. Lo sentí muchísimo, lo sentí en el alma. Me despedí de él como un pedazo de mí, mi gran amigo, mi compañero, mi hermano. Dios sabe cómo hace sus cosas. Luis Fernando confesó que él no le tenía miedo a la muerte. Él sentía que había tenido un buen paso terrenal y que nunca le había hecho daño a nadie. De todas maneras no van a encontrar más de lo que ya encontraron. Pues él me dice que muchas veces se arrepiente de no haber actuado como debía actuar en el campo amoroso. Luis Fernando es la clase de personajes que ya pueden decir, ya cumplí. Creo que hice un aporte bastante importante aquí a la televisión colombiana. Yo creo que lo que tenía que hacer ya lo hice. Experimenté cosas extraordinarias, buenas, grandes. Conocí países, recorrí el mundo. Profesionalmente lo logré también en la radio y en la televisión. Don Justo ha colaborado mucho más de lo que cualquiera lo hubiera hecho y es hora de irnos de su hacienda. En ese momento, don Luis Fernando satisfecho del deber cumplido. Veo en este momento un señor actor consagrado, entregado,
respetuoso por su público. Lógicamente tengo cosas por hacer, lógicamente, pero como el ser humano tiene un tiempo que ya no es cosa de uno, ya es cosa del patrón. El patrón ya no es uno, entonces depende del patrón. Entonces ya hay que contar con eso. Si hay algo que le quedó doliendo, fue no haber cotizado para su pensión. Joven. Y estaba trabajando duro para construir nuestro futuro. Pertenecemos a un núcleo, primero que no nos enseñaron a guardar dinero para la pensión. Es injusto que gente que ha dedicado tanto tiempo a una profesión no tenga derecho a una jubilación. Infortunadamente no me pensioné. ¿Por qué? Por pendejo. Porque yo pude haberlo logrado. Yo vivía en esa época en que uno se creía un superhombre y que todo se la sabe. Mi papá no solamente no cotizó, sino que él tuvo a lo largo de su vida muchos negocios alternos, como suelen tenerlo muchos actores, pero mi papá fue una persona que le faltó paciencia y proyección a futuro. No sé, ¿ustedes no tienen otros ahorros por ahí? No. La maleta. La maleta que está debajo de la cama, Martuca, la maleta. ¿Tenemos unos ahorros en la maleta debajo de la cama? ¿Es una reserva? Claro, arreglado. Además, en esos tiempos, no se tenía en cuenta nada de eso. Nada de eso, simplemente lo llamaban, hacía tal contrato y ya, lo hacía y se acabó. Y no hice lo posible. Era más bruto de lo que pensaba. No califiqué para pensión, pero sí tengo algunas subvenciones. Los sindicatos me tienen muy en cuenta, cosa que agradezco infinitamente. Y pues no para morirme de hambre, también mis hijas me quieren mucho. Mis hermanas también. Hace poco tuve una crisis de salud y todas me llamaban, me escribían, se preocupaban por mi salud, cosa que aprovecho para agradecerles y para decirles que Dios las bendiga. Definitivamente él no era el mismo jovencito que cuando entró a la radio. Su evolución fue impresionante. Pero yo a usted le cumplo porque le cumplo, tenga la seguridad, mamacita. ¿Seguro, mi amor? Es más, le digo una cosa. En 5 minutos la tengo viendo Estrella. ¡Ay, Goyo! Entonces, ¡al ataque! Vamos. Yo me estoy enfermando de algo que lo resume todo. Años. Es todo lo que conlleva la vida del viejo, porque nosotros en un momento dado fuimos jóvenes, hoy en día somos viejos. Se sienta a desayunar con nosotros, almuerza, sale, camina, da una vuelta, pero ya se mantiene muy encerrado. Él es prácticamente casero. ¿No te parece grave? Porque entonces en eso todo se resume. Ahora, por ejemplo, a un hombre de mi edad no hace falta decirle que sufre de apendicitis, no que se supone que sufre. Está dentro del paquete. Entonces, ahí en ese años todo cabe, todo. De lo único que sé que no me voy a morir es de embarazo. Luis Fernando es un tipo que tiene demasiada vida por delante. No me lo imagino quieto. Hago una invitación a toda la gente del gremio a que lo llamen a hacer casting y a trabajar porque el tipo realmente es una dinamita. Escúchame, no sabes lo que estás diciendo, Ángel. ¡Claro que lo sé! Si tú mismo me lo advertiste. Luis Fernando miraba con nostalgia su pasado, su vida, y se arrepentía de varias cosas. Hasta hace un tiempo la guerreaba y decía, bueno, y vamos a hacer esto, y se inventaba una obra de teatro, y se inventaba un monólogo, y escribía, y hacía mil cosas. Ya está en un punto en el que dice, ya es como mejor descansar. Él dice que ya está en el último cartucho. De no haber apreciado a algunos amigos que yo apreciaba mucho, de otras épocas, lógicamente, llenas de juventud,
que me creía un superhombre, que todo lo lograba. Él quiso ser un gran actor y lo fue. Ya. Y eso le abrió muchas puertas. Entonces él dice que ya hizo lo que tenía que hacer y ya Dios proveerá. No tengo mucho de qué arrepentirme, así que, ay, que por qué hice tal cosa, no. Nunca me manejé extremadamente mal. Podría estar mucho mejor, porque él hace radio, él hace televisión, hace cine, ha hecho teatro, ha hecho de todo, y ya no le queda nada. La vida le enseñó a luchar por los sueños, por la familia y por ser una buena persona. Simplemente todos aportamos nuestras posibles soluciones para superar la crisis y punto, y arreglado. Yo entendería que la gran lección de vida sería ser honesto consigo mismo. Al ser honesto consigo mismo, lo eres con todo el mundo. Tiene además la condición de ser una persona en la cual uno como persona puede confiar y como personaje lo que él quiera dar. Si no quieres ningún mal para ti, no lo quieres para nadie. Si eres honrado en todos los aspectos, lo eres con todo el mundo. Si no lo eres contigo, no lo eres con nadie. Así fue el paso de Luis Fernando Múlera por Se dice de mí, un hombre trabajador que a lo largo de su existir luchó incansablemente por sus metas. En su paso por Se dice de mí, le pidió a Colombia que nunca lo olvidara, que recordara siempre su aporte a la televisión y que además valorara a los artistas colombianos. Me encanta que te hagan este tipo de homenajes y de entrevistas sobre tu vida y que la gente se entere un poquito más allá de esos personajes que ven y vean a la persona que eres. Te felicito por esa gran carrera que hiciste y gracias por estar con nosotros. Querido Luis Fernando, te mando un gran abrazo, mis felicitaciones por toda tu carrera, que espero no haya terminado y que nos dé la posibilidad de trabajar juntos otra vez. Sabes que te quiero muchísimo y aún en la distancia, sabes que te extraño, que te admiro y que cada día que pasa te doy gracias a Dios por tu vida. Love you, papi. Tú sabes que te llevo siempre en el recuerdo, en el corazón y eres un motivo de inspiración para el arte de la interpretación actoral. Te mando un súper abrazo. No sabes el placer que me da el poder dedicar este poco tiempo a tu memoria en el sentido de todo lo que has hecho, a tu cariño de todo lo que nos has dado y a esa amistad que tanto valoro. Te quiero de todo corazón. Siempre serás mi amigo. Gracias por tantas y tantas y tantas enseñanzas y espero que dures mucho tiempo para que nos des muchísimas enseñanzas más. Un abrazo muy grande, me encanta estar aquí, participar en un programa dedicado y en homenaje a ti. Entonces, muchos besos y espero que nos volvamos a ver. Vamos a dar un abrazo desde nuestro corazón, nuestra admiración y cariño de siempre. Chao. Un hombre que luchó por su superación, que viene de abajo, bastante abajo, pero que logró ciertos escalones sociales y laborales. Yo creo que algunos miembros de mi familia, de mi papá para abajo, se sorprendieron cuando se dieron cuenta que yo era locutor y después que yo era actor y que me daban premios, alguna cosa. Y premios a este, locutor este, actor este. ¿No? Lo logré, pero hay que ponerle empeño, hay que ponerle estudio y disciplina. Yo nunca me dejé llevar por el trago, por el vicio, por las mujeres, aunque sí fui... Pero bueno. No la pasé bien, la pasé muy bien.